Propiedad intelectual y Creative Commons. La propiedad intelectual. En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, votada por la Comisión Asesora de las Políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el 26 de junio del año 2000, es entendida similarmente como cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra el 26 de abril. Las leyes de propiedad intelectual protegen las obras literarias, artísticas y científicas que cumplan los requisitos de originalidad y creatividad, no siendo objeto de protección las ideas, fórmulas matemáticas, obras no originales y en general todo aquello que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Dentro del término propiedad intelectual se engloban dos tipos de derechos: los derechos de autor y los derechos conexos. Los derechos de autor establecen la protección a las personas creadoras de obras de intelecto, mientras que los derechos conexos protegen a los que de algún modo realizan trabajos y aportaciones que el legislador también ha entendido que deben ser protegidas, categoría que incluye el derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas, de los productores de grabaciones audiovisuales, de las entidades de radiodifusión, de las meras fotografías y de determinadas producciones editoriales. En general, desde un punto de vista jurídico, pueden distinguirse dos clases de derechos inherentes al derecho de autor. Derechos morales. Son derechos inalienables e intransferibles que engloban principalmente el derecho a la paternidad de la obra, ser reconocido autor de una obra, el derecho a la integridad de la misma, impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella y el derecho a decidir en qué forma se difundirá la obra. Del mismo modo, la ley española ha decidido emplear dichos derechos intransmisibles a otros de menor importancia, como el derecho a retirar la obra del mercado o el derecho a acceder al ejemplar único o raro de la misma. Y los derechos patrimoniales son los derechos de explotación sobre la obra, generalmente con contenido económico. Se incluyen entre ellos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación, aunque esta clasificación no es numerus clausus, ya que la práctica del sector incluye otros como el derecho de sincronización. A diferencia de otras formas de propiedad, que se mantienen eternamente en el tiempo, pasando a lo largo de distintas personas, los derechos de propiedad intelectual tienen un límite temporal que dependerá del tipo de derecho, moral o patrimonial, de autor o conexo, aunque, por regla general, los derechos morales son perpetuos y los patrimoniales expiran, como mínimo, y según el Convenio de Berna, 50 tras la muerte del autor, aunque la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España, han establecido un plazo de 70 años post-mortem autoris. Una vez transcurrido este plazo, la obra se considera en el dominio público, siendo posible la libre utilización de la misma, siempre y cuando se respeten los derechos morales del autor, en particular el reconocimiento de la autoría. Un poco de la historia de la propiedad intelectual. El concepto básico de la propiedad intelectual ya se menciona en el Código de Leyes Jurídicas llamado Shulchan Aruch. Allí se menciona en forma explícita por primera vez la prohibición contra el robo de ideas o conocimiento. Históricamente, la propiedad intelectual no siempre ha sido reconocida. Grandes autores literarios del pasado que han sido acusados de plagio solo se limitaban a tomar un asunto de otro escritor
con eterna libertad de acuerdo a lo que se permitía en su tiempo. Solo en la Inglaterra del siglo XVII comenzó a ser reconocido el copyright como un derecho inherente a la creación literaria y por extensión a la creación de obras propias del intelecto. En el siglo XIX comenzó la internacionalización de los derechos de autor, creando una plataforma jurídica para el respeto de estos en todos los países. Aun así, la difusión de Internet y la denominada piratería literaria y audiovisual han puesto en grave riesgo la protección de estos derechos. Este acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente contenidos digitales. Derechos de autor. Este guarda relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc. La expresión derecho de autor hace referencia al acto principal respecto de las creaciones literarias y artísticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor o bajo su consentimiento, derecho patrimonial. Este acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente contenidos digitales. La segunda expresión, derechos de autor o derechos de los autores, hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el hecho, reconocido en la mayor parte de las legislaciones, de que el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación, derechos morales. Por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada que sólo él puede ejercer, mientras que otros derechos, como el derecho de efectuar copias, no pueden ejercer otras personas. Derecho patrimonial concedido a un titular. Por ejemplo, un editor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor. Creative Commons. Los Creative Commons es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue fundada por Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho, quien la presidió hasta marzo del 2008. Creative Commons, en español, bienes comunes creativos, es también el nombre dado a las licencias desarrolladas por esta organización. Las licencias de Creative Commons. Las licencias Creative Commons, o CC, están inspiradas en la licencia GPL, General Public License, de la Free Software Foundation. Sin embargo, no son un tipo de licenciamiento de software. La idea principal es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas para así facilitar la distribución y el uso de contenidos para el dominio público. Existen una serie de licencias Creative Commons, cada una con diferentes configuraciones o principios, como el derecho de autor original a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla públicamente y con diferentes restricciones como no permitir el uso comercial o respetar la autoría original. Una de las licencias que ofrecía Creative Commons es la que llevaba por nombre Developing Nations, Naciones en Desarrollo, la cual permitía que los derechos de autor y regalías por el uso de las obras se cobraran solo en los países desarrollados de primer mundo, mientras que se ofrecían de forma abierta en los países en vías de desarrollo. Esta licencia ha sido retirada por problemas comerciales. Aunque originalmente fueron redactadas en inglés, las licencias han sido adaptadas a varias legislaciones alrededor del mundo. Entre otros idiomas, han sido traducidas al castellano, al portugués, catalán, a través del proyecto Creative Commons International. Existen varios países de habla hispana que están involucrados en este proceso. España, Chile, Argentina, México, Perú, Colombia y Puerto Rico ya tienen las licencias traducidas y en funcionamiento.
en tanto que Guatemala, Ecuador y Venezuela se encuentran en proceso de traducción e implementación de las mismas. Brasil también tiene las licencias traducidas y adaptadas a su legislación.